Paso ya a presentar entonces tanto a la moderadora de este nuevo panel como a los panelistas. Comienzo presentando a Elizabeth Silvestre, por favor, que suba ahora al escenario. Ella es investigadora científica en cambio climático y gestión de riesgos y se desempeña actualmente, Elizabeth, como directora de políticas y programas de ciencia, tecnología e innovación tecnológica, es decir, en el CONCITEC. Gracias, Elizabeth. Llamamos también a Gabriela Rosas Venancio, subdirectora de modelamiento numérico en la atmósfera del CENAMI. Qué bien que esté presente también esta institución. Llamamos a Salvador Peraltilla, que pertenece a una empresa productora y exportadora de harina y aceite de pescado. Contamos también con la presencia de Lorenzo Eguren, por favor, Lorenzo, coordinador del proyecto BUR del Ministerio del Ambiente. Y por último, también la presencia de Luis Ezequiel Campos Vaca, actualmente presidente del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, el IAP, con lo cual, si ustedes ven, hay un abanico muy interesante, pero que muy interesante, de diferentes instituciones complementarias en el tema del clima, en el tema de la biodiversidad. Y les dejo, sin más, ya con la moderación y la conducción de este panel por parte de Elizabeth Silvestre. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por invitarme a coordinar este panel. Creo que después del almuerzo, un poco aún con sueño, asimilando, y también hablar de un tema que creo que no es tan objetivo, concreto y fácil de visualizar, el tema de la investigación, ¿no? El panel está denominado el rol de la investigación e información para incrementar y monitorar la acción en cambio climático. Yo quería, en principio, resaltar, creo que 3 palabras claves relacionadas con este panel, el tema de investigación, y obviamente a nivel de país debemos focalizarlo como el tema de investigación científica. Y si nos remitimos al tema de cambio climático, definitivamente hablar de investigación científica aplicada. La otra palabra clave para este panel es el tema de la información. La información expresada en varios aspectos, ¿no? Expresada en el tema de datos, el dato que va a sustentar la investigación que se realiza, la información bibliográfica que sustenta lo que nosotros podemos decir en temas de investigación, y también la información relacionada con la inversión. Algo lo mencionaron en la mañana con el tema de presupuesto. ¿Cuánto estamos invirtiendo para hacer investigación en el país? Y la tercera palabra clave es el tema relacionado con monitoreo. Cuando hablamos de monitoreo, definitivamente en cambio climático debemos relacionarlo con infraestructura. Infraestructura al interno y al externo. Equipamiento necesario, laboratorios de investigación, ¿sí? El tema de la periodicidad, de la frecuencia, porque si hablamos de cambio climático, primero determinamos los impactos para poder ser atendidos en términos de adaptación o mitigación, y eso requiere un seguimiento periódico y con una frecuencia determinada. Agradezco a los panelistas por su presencia y yo creo que esto va a ser, en términos de lo que he mencionado, un aporte para los objetivos de Interclima y para los objetivos que persigue el país. Y en principio quería iniciar este panel con una pregunta general, ¿no? Considerando que tenemos aquí a panelistas que vienen de la empresa, tenemos a Salvador, que viene de una empresa pesquera, tenemos a representantes de los institutos públicos de investigación, Luis Campos Vaca, viene del Instituto de la Amazonía Peruana, Gabriela, que viene del CENAMI, el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, y tenemos también a representante del sector, a Lorenzo, que viene del Ministerio del Ambiente, que coordina un proyecto. En ese contexto, la pregunta inicial para todos ustedes era, considerando su rol, su función y el accionar, y sobre todo el interés, ¿cómo en su institución se implementa en términos de retos y desafíos la investigación, la información y el monitoreo en el contexto de cambio climático? Comenzamos, vamos a obviar el tema de dar la prioridad a las damas, vamos a comenzar en un orden. Vamos, Lorenzo, por favor. Ok. ¿Qué tal? Bueno, yo he sido encargado del proyecto, el reporte bienal de actualización y la tercera comunicación, y ahora estamos haciendo el segundo reporte bienal de monitoreo.
y hemos hecho 4 inventarios de gases de efecto invernadero y vamos a hacer un quinto. El inventario de gases de efecto invernadero es tal vez la pieza fundamental para hacer el monitoreo, bueno, de nuestras emisiones, pero sobre todo del progreso de nuestras contribuciones, de nuestros compromisos de reducción de emisiones, porque contra esa línea de base que se ha definido en las contribuciones, vamos a comparar el inventario y vamos a poder saber si estamos cumpliendo, si nos hemos desacoplado del crecimiento económico de nuestras emisiones y podemos de alguna manera corregir nuestras acciones. La información que se recoge para el tema de gases de efecto invernadero está, se cuenta con unas orientaciones del IPCC, que es la institución que la Convención Marco de las Naciones Unidas ha encomendado a que dé las orientaciones, y en ellas te dan unas guías para ver cómo haces los inventarios. Y básicamente se basan en 5 sectores, donde hay que recabar la información, que son el sector energía, que básicamente las emisiones vienen por el consumo de combustible y de emisiones fugitivas, y ahí se incluye también el transporte. Luego está procesos industriales, que es por la manufactura de materiales, y las emisiones se crean por reacciones químicas. Luego está el uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, y tenemos mucha información sobre el cambio de uso de suelo y qué pasa con las plantaciones forestales, que es una importante fuente de emisiones. Está agricultura, donde destaca la fermentación entérico, el uso de suelos y el uso de las emisiones indirectas por el uso de fertilizantes nitrogenados. Luego está el tema de desechos de residuos sólidos y de aguas residuales, que la principal fuente de emisiones es el metano. Para poder estimar estas emisiones necesitamos datos de actividad, que las manejan básicamente los ministerios, porque los inventarios se han hecho a través, ahora último, gracias al decreto supremo del Infocarbono, se hacen a través de los sectores, y son los sectores encargados de recopilar los datos de actividad, y luego con factores de emisión se calculan las emisiones. Es muy importante, sí, la investigación, porque tenemos datos de actividad, pero a un nivel básico, y en muchos casos nos falta tener datos de actividad mucho más precisos, y también factores de emisión aterrizados a la realidad peruana, especialmente en el sector de cambio de uso de suelo. Pretendemos hacer anualmente los inventarios, aunque las Naciones Unidas te recomienda que se hagan cada 2 años, pretendemos que se haga cada año, y la información la tenemos disponible totalmente públicamente en una página web que se llama el Infocarbono, que la pueden encontrar dentro del MINAM, en donde se explica absolutamente todos los cálculos, desde el dato que nos da los ministerios, los datos de actividad, hasta el cálculo final, que son las estimaciones de emisiones. Y los usuarios son obviamente los sectores, la academia, los investigadores, pero también la comunidad internacional, que sabe cómo el Perú va avanzando en el término de emisiones, y es básicamente para poder ser parte de la gestión de emisiones a nivel global, ¿no? Porque ya a partir de París todos tenemos que hacer nuestra parte en gestionar las emisiones. Muchas gracias, Lorenzo. Yo te voy dejando con una pregunta, vamos a seguir el panel, pero el tema de investigación, ¿cómo es que articulamos desde tu perspectiva el tema de investigación con la academia y con los sectores, ¿no? Para la segunda ronda. Gaby, por favor. Bueno, sí, quería agradecer ante todo la invitación y mencionar este aspecto de la investigación desde 2 enfoques que tiene el CENAMI como en su rol de proveedor de información, ¿no? Información, como mencionabas, desde el tema del dato. Como saben, el CENAMI administra una red nacional de información climática basado en estaciones convencionales, estaciones automáticas. A partir ya aproximadamente de, creo que más o menos un mes, se ha habilitado y se ha disponibilizado la información de cerca de 300 estaciones a nivel nacional, estaciones que han sido utilizadas como base para los insumos de información que se reportó en la tercera comunicación nacional. Para poder llegar a este proceso, pues han tenido que pasar algunos aspectos también desde la parte normativa, porque nosotros tenemos
un TUPA que nos indicaba justamente cómo se debe proceder para la entrega de esta información a través de una resolución ministerial que entiendo ha salido hace unas semanas. Esto ya se ha modificado y se ha podido ya atender también ya la parte legal ya establecida. El otro aspecto que también hemos tenido que ir mejorando, y esto ya hace un tiempo, es la parte de la infraestructura computacional o los servidores que se requieren para poder disponibilizar y atender las demandas que en línea se van a presentar con la información. Entonces, esto uno, que es la parte, digamos, que es nuestra obligación, digamos, de generar información respecto a datos, están, como les menciono, ya disponibilizados. El otro aspecto en el tema de investigación es lo que venimos desarrollando ya hace algún tiempo sobre el tema de generar ya subproductos respecto a esta información. Un aspecto importante que también quiero mencionar, que en base a esta información que se trabaja y que se ha entregado a la tercera comunicación, es que tenemos también habilitado en nuestra página web una plataforma con el cálculo de los indicadores o índices climáticos que identifica el IPCC para el monitoreo justamente de las variables de cambio climático en el mundo, ¿no? Y nosotros tenemos ya habilitado poco a poco esto, hemos empezado con algunas regiones sobre la base de los proyectos que hemos venido trabajando, caso Cusco, Piura, Junín, Lima, y poco a poco estamos incorporando. El hecho es que ustedes van a poder ingresar en cualquier momento y, por ejemplo, saber cómo es la tendencia de los últimos aproximadamente 40, 50 años en lo que es condiciones de días cálidos o noches cálidas, cómo estas se han ido incrementando a nivel nacional. Como les menciono, tenemos creo habilitada algo de 6 regiones y poco a poco estamos incorporando, porque para esto pues hay todo un análisis que debe hacerse en la escala diaria de la información. Y ese es un proceso también que hemos empezado ya también a trabajar a través de iniciativas de proyecto y de la propia iniciativa nacional. Lo que también y mencionaba es que hemos estado también ya hace varios años trabajando en el proceso de generar escenarios de cambio climático, apoyados en algunos casos sobre iniciativas nuestras como parte de nuestros planes operativos como entidad, sino también a raíz de iniciativas de cooperación internacional que se han dado en realidad en la mayoría de los casos a través justamente del Ministerio del Ambiente o del CONAN cuando teníamos antes esta entidad, y empezamos justamente en ese proceso de generar información. Actualmente estamos ya colaborando con el tema del establecimiento del Plan Nacional de Adaptación sobre la base de esta información, ¿no? Mucho de ello ya reportado en la tercera comunicación. Gracias, Gaby. Igualmente, creo que hay un tema que podíamos tocar en la segunda ronda, relacionado a, por ejemplo, la red de monitoreo a la que te referías, ¿no? Esa red de monitoreo, obviamente, en temas de investigación debe haber un tema diferente entre lo que es una red de monitoreo meteorológico y una red de monitoreo climático, ¿no? Y sobre todo, hasta qué punto la información que genera CENAMI está disponible para los temas de investigación en cambio climático. Por favor, Salvador. Bien, buenas tardes y agradecer al MINAM por esta invitación. En lo que es el enfoque en el sector pesquero, representando a TASA o Tecnológica de Alimentos, creo que tenemos 2 enfoques. Uno es el que tiene que estar relacionado sí o sí con lo que es el conocimiento del ecosistema marino, que nosotros conocemos tiene una alta variabilidad, y eso es lo que hace rico este ecosistema en muchas especies, mucha presencia de la riqueza pesquera, y por lo tanto la empresa ha previsto de que de cara a lo que es cambio climático tiene que buscar siempre la adaptación, porque a lo largo del tiempo en el sector pesquero lo que ha habido es muchos riesgos enfocados en lo que son eventos climáticos como el fenómeno del Niño, las ondas Kelvin que provocan distorsión en las poblaciones. Entonces, las empresas pesqueras, o en este caso TASA, lo que ha visto es mapear cuáles son las primeras influencias que va a causar impacto, pero no verlo como un impacto, sino más bien las adaptaciones o las oportunidades que le pueda generar. En este caso les cuento, y en el otro enfoque es el enfoque ya de desarrollo de los productos, que lo que hay que hacer es darles valor agregado, pero más me voy a referir al primer enfoque, en el sentido de que si contamos con una flota, y esta flota constantemente está haciendo actividades en el mar, pues a la vez está siendo utilizada desde el año 2008 hacia adelante como plataformas de investigación. Es decir, se ha capacitado a los pescadores para que los pescadores tomen información a través de un documento que le denominamos bitácora de pesca, donde toman información del ecosistema como variables de temperatura, viento, tipo de corrientes, y también información
de la pesca en sí, ¿no? Las características de la pesca a través de los equipos y en gran parte también de los depredadores marinos. ¿Por qué? Porque tienen una estrecha relación del posicionamiento de la pesca con los recursos. Entonces, esta información al principio era un poco dura porque sabemos que los pescadores no tienen un nivel técnico, entonces lo que hemos hecho es una serie de capacitaciones, elevar el nivel de estas personas que al momento ya desde el 2012 hacia adelante tenemos un 63% de mejora en lo que es toma de información. Tenemos mapeado de forma discriminada, por decir, por diferentes tipos de especies, y esta información es valiosísima porque son indicadores biológicos del ecosistema. Entonces estos indicadores tienen una función importante y nos van diciendo algo de manera que nos sirve a nosotros como empresa como un proceso de adaptación o estrategia. Pero entonces al ver que esto funcionaba, lo que se ha visto es, dentro de estos últimos 4 años, el ecosistema marino peruano ha tenido mucho impacto por el fenómeno del Niño y ondas Kelvin, que son aguas cálidas que vienen del Pacífico Occidental hacia la costa oriental, la costa peruana. Entonces esto causa una distorsión en lo que es la distribución y la concentración del recurso. Por lo tanto, sabemos que hay una institución que es IMARPE, la que se encarga del monitoreo, pero no tiene tampoco todos los recursos para estar monitoreando la evolución de la recuperación, por decir, de ese impacto. Entonces, las embarcaciones pesqueras que están equipadas con la mismo tipo de tipología de tecnologías, de equipamiento, toman información de las ecosondas digitales que permite ahora de manera conjunta con el IMARPE realizar más evaluaciones en menor tiempo y ver la evolución. Esta información se traslada al IMARPE para que tome mejores decisiones en el sector. Es importante. Justamente acabamos de terminar una que ha durado una especie de 30 días donde han participado 7 embarcaciones, pero muy aparte de esta información también que se genera como investigación, viene a ser la información de las embarcaciones que se dedican a la pesca de consumo humano directo, es decir, de Jurel y Cabaya, que está más allá de las 60 hasta las 150, 180 millas, donde el IMARPE no alcanza también por motivos económicos, se puede decir, pero esta información es desde el 2011 hacia adelante, desarrollada en talleres en la Sociedad Nacional de Pesquería, en talleres sobre el diagnóstico de la población de jurel. Entonces, esta información donde participa la academia, el IMARPE y otras organizaciones, se elabora un informe, y este informe es entregado al IMARPE porque el IMARPE sostiene reuniones anuales de lo que es la Organización de Manejo de los Recursos del Pacífico, que viene a ser la OROP, una institución, una organización donde el Perú tiene una tesis, una posición peruana que tiene su propio jurel, su propio recurso. Entonces, para sostener esto, si no tiene la información, no va a poder ser validada. Entonces, esta información anualmente es entregada también al IMARPE para que en estas reuniones del Europa, el IMARPE utilice esta información. También generamos información que es destinada a la Sociedad Nacional de Pesquería en forma diaria durante las temporadas de pesca, lo que corresponde al posicionamiento de las calas y a la biometría de la pesca, ¿no? Y también la presencia de juveniles. Esa información está sirviendo al manejo actual porque inmediatamente esa información se entrega a la Sociedad Nacional de Pesquería y al Ministerio de la Producción. Y automáticamente el Ministerio de la Producción, si ve conveniente en una zona donde tiene presencias juveniles, inmediatamente procede a cerrarla por espacios de 3 a 5 días para mitigar el impacto. Entonces yo creo que son información muy valiosa que puede servir porque aquí lo que queda claro es que tomar información en tierra de repente es un poco menos oneroso que en mar. En mar cuesta salir, buscar y solamente tomar información de la pesca creo que no es conveniente, sino también yo insto desde aquí a que todos los que realicen actividades en el mar, sean de manera industrial, menor escala o a pesca artesanal, generen información que sirva para el manejo, pero que también debería crearse protocolos de toma de información para que esta información sea validada, no solamente para el IMARPE, sino de repente para el MINAM o las universidades también, ¿por qué no sumarse a este tipo de información que les pueda servir para el manejo? Repito, sosteniendo de que nuestro ecosistema se caracteriza por una alta variabilidad. Temperatura que tomo hoy día, mañana es diferente, y si esa información no la pongo a disposición, no sirve para nada. Entonces aquí lo que vale es tener información que ayude al manejo, ¿no? A la adaptación. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Al igual que los otros panelistas,
la tarea para la siguiente ronda. Has tocado un asunto, creo que de real importancia para el país, el tema relacionado con el niño. La pregunta para la segunda ronda sería, como empresario, definitivamente hay una necesidad de investigación frente a este desafío que es el niño, ¿no? Y sobre todo porque el tema tuyo es la pesca y es uno de los temas más relacionados con este fenómeno, ¿no? Entonces lo dejamos para la segunda ronda. Por favor, Luis. Sí, bueno, buenas tardes. Yo agradezco la invitación. El Instituto de Investigación en la Amazonía Peruana tiene 34 años ya de existencia, tiene un mandato de generar las bases técnicas y científicas para el desarrollo de la Amazonía peruana, un mandato constitucional, y es un órgano especializado adscrito al Ministerio del Ambiente. El instituto tiene infraestructura de investigación en toda la Amazonía peruana, tiene a cargo casi el 70% del territorio nacional, tiene 6 programas y ha generado casi todas las tecnologías que tienen que ver con la exportación de algunos productos, como por ejemplo el paiche. Paiche por el pulso hídrico, por el que el cambio climático es una de las especies más vulnerables, y otras especies de peces amazónicos por el tema de estiajes prolongados, generalmente que acorta los procesos de reproducción, y entonces es necesario manejar esta especie y otras con las comunidades indígenas como un tema de mitigación a la crisis de reducción de la disponibilidad pesquera. Por otro lado, el IAP tiene 6 programas, un programa que tiene que ver con el tema de recursos forestales. En el tema de recursos forestales y cambio climático, es la institución que ha determinado que el gran volumen de stock de carbono que hay en Pacay y Samiria, de la superficie hacia abajo. En un pedacito de terreno había casi 40% de todo el stock de carbono del país. Un estudio que había hecho Cornell de la superficie del piso para arriba, ¿no? Con tal que el stock de carbono en el mapa inicial salía medio pálido, como si no había carbono, pero en el mapa ya con el aporte del IAP se enrojeció, o sea que había más carbono que en cualquier otro sistema, y eso ha permitido que se promuevan fondos Propofonampe con ese criterio en Datén del Marañón, con un proyecto de Profonampe que tiene que ver de 10 millones con el tema de bonos de carbono. Ahora ahí se ha incluido nuevamente evaluar el stock de carbono de estos suelos hidromórficos. Entonces el IAP tiene también el estudio del pulso hídrico de la Amazonía peruana. En la Amazonía peruana, el impacto más fuerte en la Amazonía peruana es un tema muy sensible a nivel global. Antes hacíamos diagnóstico para ver incremento de la población, niveles altos de deforestación, aumento de CO2, pero ahora hemos visto que la cosa se está complicando, porque tenemos la interacción de las aguas superficiales, calentamiento de las aguas superficiales del Atlántico, el fenómeno del Niño, es decir, cuando hay sincronización o no sincronización, depende de la abundancia, los grandes crecientes o vaciantes, y se va complicando cada día, además de el rol que juega el pulso hídrico, los bosques de la Amazonía peruana, que cada árbol bombea 1000 litros por día, ¿no? Y las otras tesis doctorales que hemos estado revisando en la OTCA, en los 8 países, es el tema de los ríos subsuperficiales. Si bien es cierto, el Amazonas tiene 230.000 metros cúbicos por segundo, hay un río subsuperficial y a veces hay más agua en las nubes que en el mismo río Amazonas, son los ríos que vuelan. Es decir, esta temática global nos permite, nos ha empujado a comprar una supercomputadora, que va a ser con el INPA las 2 únicas supercomputadoras en las regiones de la Amazonía continental, ¿no? Y esta supercomputadora nos va a permitir, seguramente después vamos a hablar del tema de cómo la información entra en lo que vamos a tratar en Bolivia, en la OTCA, que tiene que ver con los observatorios que debemos crear a nivel de intercambio de información, desarrollo de capacidades, monitoreo, pero también con una plataforma de información importante, con capacidad de intercambiar y fortalecer agendas sobre este tema. Otro de los temas importantes es el laboratorio de biología molecular que tiene el IAP, que es uno de los más modernos de Latinoamérica. Aquí lo que hacemos es variabilidad genética para ir promoviendo las diferentes actividades, por ejemplo, castaña, de acuerdo a cada región amazónica, porque el cambio climático está
impulsando, está generando con sus estreses hídricos la reducción de la producción, por ejemplo, de los aguajales. Los estiajes que se han generado no ha permitido la fructificación de una planta emblemática que es sumamente importante, que es los aguajales, y que es parte de un proyecto en Datel de Marañón con el Grupo AJA, que se le va a darle valor agregado. Entonces hemos bioprospección para determinar cuáles son las plantas resistentes a ciertas condiciones, resistentes a enfermedades. En el caso del camu camu, que tiene 20 veces más vitamina C que la naranja, entonces determinamos si el camu camu tiene un gen funcional que hace que ese camu camu produzca alta concentración de vitamina C, entonces multiplicarla vegetativamente y mantener esas características para reproducirla, o es el factor ambiental, ecológico, el que influye para que esta fruta maravillosa que tiene 20 veces más vitamina C que la naranja, hay que manejarla. Entonces, también tenemos el tema, por ejemplo, del sachainchi. Sachainchi, que tiene una variabilidad genética. Hay sachainchis que podrían ser resistentes a un estrés hídrico, a un cambio climático, pero no, antes se manejaba el sachainchi como si fuera una sola especie, y se cruzaban diferentes especies generando erosión genética, es decir, matando a la especie, porque con la combinación de genes, sin un horizonte claro científico, uno empieza a cruzar cualquier especie y estábamos matando un producto emblemático que tiene la mayor concentración de omegas antioxidantes, que tiene un mercado importantísimo en Europa. Es decir, el IAP tiene los laboratorios de biología molecular, tiene infraestructura en cada región, especializada en cada temática. Por ejemplo, ya tenemos varios empresarios. En la Amazonía sí hay empresarios que exportan el tema de castaña. Ahorita hay 7 que están desarrollándose con el paiche. En el paiche hemos tenido que producir un chip, patentar un chip para sexar el paiche. No podríamos sexar a este monstruo que tiene 3 metros y que tiene 140, 100 kilos de peso, 150 kilos de peso, y que es un pez que ya lo hemos sexado y se ha generado un paquete tecnológico. Ya hay empresas que ya están exportando filete de paiche al extranjero. Y tenemos otra variedad, por ejemplo, el tema de evaluar, promover la reproducción vegetativa de las plantas más emblemáticas, porque no todos los años se producen semillas para hacer viveros. Entonces íbamos en algunos años de estiaje y no habían semillas. Lo que hacemos ahora es que hemos seleccionado los árboles de mejor fuste, de mejor crecimiento, y esos árboles los reproducimos, de una ramita sacamos varias yemitas, entonces ya hacemos la reproducción vegetativa de especies de buenas características. Ya Enrique Toledo aplica esa empresa para producir ya a nivel empresarial masivamente los viveros. Es decir, el tema es que la ciencia, la tecnología es el elemento fundamental para la Amazonía peruana, porque la Amazonía peruana es como un pantalón de payaso. Cada pedacito de la Amazonía, si uno tiene una tecnología para ese pedacito, no sirve para el otro pedacito. Tecnología de crianza de peces en San Martín, con pH neutro, con aguas casi neutras, no sirven para la selva baja con pH ácido. Entonces uno tiene que manejar una serie de parámetros en cuanto a la calidad del agua, en la parte limnológica, y en cuanto a la disponibilidad de insumos para formular dietas. Tenemos 15 paquetes tecnológicos generados en Amazonía que nos permitan promover actividades para las comunidades indígenas, para el mundo académico y para la empresa privada. Disculpo que creo que me distraí. Gracias, Luis, está emocionado, se nota que es amante de la Amazonía. Un poco, el reto que te dejo para la segunda ronda es en términos de publicaciones, y mencionaste el tema de tecnologías desarrolladas en la Amazonía. Definitivamente hay un indicador para las tecnologías desarrolladas, ¿verdad? Entonces sería importante que nos comentes el indicador relacionado con las tecnologías que ha generado hasta la fecha el instituto, y el tema de las publicaciones científicas. Y yo quería aprovechar el tema para llegar a la segunda ronda relacionada con indicadores de ciencia y tecnología. Definitivamente los indicadores de ciencia y tecnología son estandarizados a nivel internacional. Tenemos que hablar de publicaciones científicas, tenemos que hablar de masa crítica altamente calificada y tenemos que hablar de laboratorios de investigación. Y para mencionarles un poco el diagnóstico hasta este año, agosto de este año,
nos dice que nosotros tenemos en el Perú solo 1.065 publicaciones en la temática ambiental en el país, de 15.000 publicaciones. Si nosotros nos comparamos con países vecinos como Chile, por ejemplo, tiene alrededor de 102.000 publicaciones, de las cuales 60.000 bordean la temática ambiental. En términos de investigaciones, en términos de investigador, masa crítica altamente calificada en la temática ambiental, el Perú solo tiene hasta ahora calificados 1.200 investigadores calificados, de los cuales alrededor de 500 están en la temática ambiental. Y un poco resaltando esto de los indicadores, mencionaron al IPCC. El IPCC, para sus reportes y para establecer estándares de monitoreo, de mediciones, etcétera, se basa en publicaciones científicas indexadas. En ese contexto, si nosotros solamente hablamos del IPCC, pues podemos mencionar que en el Perú solo tenemos alrededor de 50 publicaciones relacionadas con cambio climático en temas de adaptación y mitigación. Eso nos lleva a mencionar entonces que debemos invertir en ese proceso de los indicadores de CTI, como le llamamos desde el CONCETEC. Entonces, pensando en ese contexto, vamos a volver con Lorenzo para que nos comente cómo es que desde el proyecto que él está liderando, cómo es que ve este reto de incluir el tema de la investigación científica. Sí, como el tema del inventario es tan amplio y cada sector es un mundo aparte, tenemos energía, procesos industriales, sí, el tema forestal. El Decreto Supremo del Infocarbono creo que fue una buena idea de que se descentralizó el tema del inventario y lo puso en cada sector. Y cuando trabajamos el inventario para cada sector, por ejemplo, el sector de energía lo hacemos con el Ministerio de Energía y Minas. Energía y Minas ya tiene varios departamentos, pero también relaciones con otras instituciones donde obtiene la información, pero también el inventario, y como el inventario cada vez se mejora más, también se hace una lista de los temas pendientes futuros y hay mucha investigación y además se identifica quiénes podrían hacerla, ¿no? Y en el tema de USCUS, de cambio de uso de suelo, silvicultura, el tema es aún más complejo y estamos coordinando muy bien con el Ministerio de Agricultura, o sea, CERFOR y el programa de bosques. Pero además, un tema muy importante, al hacer el inventario también nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, hay información valiosa de investigación que hacen los mismos privados. En energía, factores de emisión que tienen que ver o contenido de energía, por ejemplo, Repsol, las empresas privadas nos dan el dato del factor de emisión. Ellos han hecho su propia investigación. Y entonces el aporte del sector privado es muy importante en este tema. Y además el hecho de haber publicado recientemente toda la información referente al inventario, lo que hemos logrado es de que el conocimiento que se ha acumulado hasta el momento no se pierda, porque muchas veces antes no teníamos muy claro cómo se habían hecho los anteriores inventarios, y al hacerlo público, por lo menos ya es un depositario del conocimiento obtenido hasta ese momento. Y lo más importante es que hay personas, entidades y academia que nos escriben e identifican errores en el inventario, y nos dicen qué cosa está mal y nos da la oportunidad de revisarlo y corregirlo. Entonces, y ahí va el tema de transparencia de la información. Si hacemos que la información sea transparente, eso crea un círculo virtuoso de que más gente tiene acceso a la información y podemos recibir aportes de los sectores menos pensados, es abierto, y eso permite que haya un proceso de mejora continua. Pero además, y el tema de la transparencia, ahora que estamos hablando de transparencia, permite que a nivel internacional podamos ser un socio más de este esfuerzo global que se está haciendo para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y no superar el incremento de los grados centígrados. Y nos pueden tomar en cuenta mientras más transparentes seamos, porque vamos a ser confiables, creíbles y de la información que estemos dando, y eso es muy importante. Pero además, el tema de dar la información públicamente hace que se pueda hacer uso para la gestión pública. Mucha de la información intermedia para
hallar las emisiones es muy útil. Tenemos mucha información, por ejemplo, en transporte, sobre tipos de automóviles, kilómetros recorridos, tenemos consumo de combustibles por diferentes sectores de la industria, tenemos mucha información sobre el cambio de uso de suelo, que es muy útil para el tema de políticas públicas. Entonces, el tema de, como repito, la transparencia es muy importante para este tema de la investigación y mejorar las cosas y mejorar la gestión pública. Por favor, Gaby. Sí, con Gaby teníamos una sí, pregunta. Quizá más detalles sobre esto justamente que les comentaba sobre la disponibilidad de esta información. Estamos hablando de estaciones que tienen ya un control de calidad, que han sido homogenizadas y que fueron utilizadas para la estimación justamente de las tendencias y escenarios de cambio climático proyectados que se presentaron en la tercera comunicación. O sea, es información de aproximadamente más de casi 50 años, más o menos desde 1964, y que está hasta aproximadamente estos últimos años a nivel de la escala diaria, ¿no? Estamos hablando de datos de temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación, que fue justamente lo que se ha trabajado. En el acceso que ustedes puedan entrar en la página web del CENAMI, estoy hablando de la página climaperú.pe, que es la página del CENAMI solamente para lo que son productos y servicios meteorológicos y climáticos. Hay un acceso que ustedes pueden en línea descargar la información y pueden bajarlo en un formato de texto. Entonces, eso está ya habilitado, como les mencionaba. Son 300 estaciones, sí. Nosotros en realidad tenemos actualmente operando cerca de 1000 estaciones a nivel nacional. El tema es que estas 300 han pasado un control de calidad previo, han sido homogenizadas, son datos, son información de series que están lo más completa posibles porque muchas estaciones pues han trabajado de manera intermitente, otras son de periodos muy cortos o periodos muy cortos que para estudios de cambio climático justamente en realidad lo que se requiere son series bastante largas y sobre todo el tema de que estén con un control de calidad inicial y un proceso de homogenización que permite tener una mayor robustez, ¿no? Esa información, como repito, que está ya disponible. El otro tema quizás para mencionar es que si bien son 300 estaciones, es decir, no cubren la totalidad del territorio y hay un poco el tema también y la problemática que hay ahorita escuchándolo al representante del IAP, justamente sobre el tema de la Amazonía, donde tenemos la mayor deficiencia de información registrada, ¿no? Sobre parámetros meteorológicos. Estamos actualmente buscando en una alianza, en este caso con el CERNAM, para establecer una red climática de información para las áreas protegidas, por lo menos empezando por ahí, por el hecho mismo de que la accesibilidad a la región amazónica es realmente compleja, es difícil, y un tema de mantenimiento de redes de información es muy complicada, ¿no? Nosotros tenemos algunas series de datos a raíz, por ejemplo, de campañas de algunas empresas que han tenido, digamos, algunas operaciones por periodos de 2 años, 3 años, pero luego las levantan y bueno, ya se pierde esa continuidad. Un poco que hemos estado yendo también por el proceso de generar una información en paralelo, que es una base de datos grillada. Esto se denomina PISCO, son las iniciales del término de información interpolada en función de observaciones meteorológicas e hidrológicas. Es una información que también ya está disponible en nuestra web para lo que es precipitación. Está todavía en un proceso de revisión porque obviamente en este caso lo que estamos haciendo para completar información en los ámbitos donde no hay es combinar información observada con información de satélite, que ya se tiene más o menos registros ya de 20, 30 años de información y que permiten justamente hacer esta mezcla. Pero obviamente si no tenemos un dato referencial, sobre todo en la parte de la Amazonía central y sur, que es donde hay casi escasez, yo diría que hay 2 o 3 estaciones, creo por ahí, para poder hacer calibraciones y verificar justamente que esa información esté lo más validada posible. Así que de alguna manera lo que se está brindando es esta base de información grillada, pero con sus restricciones en ciertas zonas, justamente en función de que no tenemos certidumbre de que esa estimación desde el satélite sea la más correcta. Pero es lo más aproximado que tenemos actualmente a lo que es información homogénea a nivel nacional para lo que
En este caso, ahorita precipitación, estamos trabajando el tema de temperatura a una escala de grillas de 1 kilómetro aproximadamente, pero creo que eso va de alguna manera a complementar el problema que tenemos en estos momentos de la escasez de información que hay para este tipo de estudios, ¿no? Y sobre récord que van pues más allá de 30 años que se necesita justamente para cambio climático. Okay, gracias, Salvador. Bien, creo que hay que reconocer que en el Perú, como lo dijiste, hay una debilidad de publicaciones, pero creo que esto también parte desde la formación que hay en sí, ¿no? Creo que en la universidad se debería un poco diferenciar lo que es investigación y lo que es técnico, ¿no? Entonces yo creo que ese perfil en la mayoría de investigadores no lo tiene. Yo estuve también 12 años en el IMARPE, y con otros expertos internacionales he logrado colocar 13 o 12 papers de investigación sobre el ecosistema marino peruano, 2 personalmente, pero en las instituciones del Estado más era el tiempo que pasaba de manera administrativa que de manera científica, por decirlo así. Entonces yo creo que ahí también hay cosas que corregir. Porque yo he visto en el sector que sí somos especialistas en tomadores de datos. En tomadores de datos, en bases de datos somos pero muy especialistas. Vienen aquí colegas de otros ecosistemas con otro nivel que toman la información y se hacen pues muy especialistas prácticamente con información peruana. Pero bueno, esa es la debilidad que estamos pagando y creo que deberíamos tener una estrategia país para mejorar eso, ¿no? Viéndolo ya desde el lado pesquero, sí, como lo mencioné, tenemos un impacto latente que es el fenómeno del Niño, y para esto hay una comisión justamente que se ha formado entre varias instituciones, está CENAMI, está IMARPE, Hidrografía, son 5 instituciones que forman diagnósticos sobre el fenómeno del Niño costero. Una cosa es el Niño que ocurre en el Pacífico, que en algunos casos no nos impacta, pero sí más nos impacta la información, es decir, crees mucha expectativa, dicen el Niño y ya pueden subir aquí los precios de algunos productos o algunos derivados, pero no necesariamente impacta en la zona costera. Entonces hay una organización que es el ENFEN, que monitorea el Niño costero peruano, pero lo monitorea con las herramientas que tiene, con las pocas herramientas que tiene. Y en este caso yo creo que debería unirse esfuerzos comunes entre las empresas y las entidades del Estado, porque solamente lo ven estos diagnósticos los dan a manera oceanográfica, pero yo creo que hay indicadores biológicos que también son los que van a reforzar este tipo de pronósticos, ¿no? Es decir, si ve una presencia de una especie no diferente al ecosistema, pues ya nos está diciendo algo. Entonces yo creo que esas alianzas serían importantes de hacerlas, y que ya han empezado, pero también creo que tiene que un poco romperse la sinergia entre lo que hace la empresa y lo que hace el IMARPE, que no sea competitivo, sino más bien que sea de sumar, ¿no? Un poco de sumar. Bueno, por otro lado, las empresas sí desarrollan mucha investigación, pero que es en lo que es el desarrollo de sus productos de valor agregado, tienen eso sí mucha sinergia entre instituciones internacionales y las empresas porque ven el día a día de su mejora en sus productos, ¿sí? Pero en lo que es yo creo, me voy a esforzar también de manera muy personal en hacer protocolos, por ejemplo, de todo lo que hemos desarrollado ya en TASA desde el año 2008, que son la toma de información, que simplemente podrían ser ya papers sobre lo que es el ecosistema marino peruano, y estamos haciendo esfuerzos también con ONGs que se han sumado a esta tarea de tomar información, pero viendo ya de cara a la información, y también por qué no tener el impulso del CONCITEC, ¿no? para que haga un espacio ahí y que pueda dar este tipo de apoyo, no necesariamente económico, sino de repente de buscar un staff de profesionales que ayuden a mejorar esos temas, ¿no? Gracias. Yo tomo como una pregunta. Por favor, Luis. Sí, la pregunta relacionada al tema de número de publicaciones e indicadores básicamente, ¿no? Yo soy representante en estos momentos del CINACIT, coordinador del CINACIT ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o sea, las instituciones científicas
me han puesto ahí, como dice, para este Consejo Nacional. Y el aporte que ha hecho que el Estado peruano a la investigación es realmente bajísimo, ¿no? Muy bajo, 0.0150, algo así, ¿no? O sea, bajísimo. Pero sin embargo en esta gestión, y eso hay que reconocerlo, de Gisela Ojeda, creo, si no me equivoco, ha cuadruplicado el monto del financiamiento, porque eran algo así de 60, ahora son más de 100 y pico. Bueno, lo cierto es que había una mejora ahí, y el tema de investigación, la política actual que se aprobó en el CONCITEC, son políticas que promueven el tema de alianzas, asociaciones, estímulos de la empresa privada, porque la empresa privada invierte en investigación, reduciendo pagos, ¿no?, de impuestos, y una serie de políticas que son importantísimas tenerlas en cuenta. En cuanto a los indicadores, Arequipa está más o menos bien en cuanto a publicaciones. Nosotros también tenemos 30 reginas, o sea, las reginas son los investigadores que están identificados porque escriben en revistas indexadas. Si no escriban en revistas indexadas no pueden ser reginas, son dinas, son un nombre de pura chica que le han puesto ahí en CONCITEC. Entonces, hay un esfuerzo importante, y el otro indicador en investigación es lo que yo siempre le doy más peso que las mismas publicaciones, es el tema cuánto produces con esta investigación. En la reproducción artificial de peces, 13 millones de semillas de gamitana, de paco, tecnología, el paquete tecnológico del paiche que permite que 6 empresas ya produzcan paiche al extranjero. En el tema de camu camu, planta genéticamente de alta concentración de vitamina C, resistente a enfermedades, y 2 millones de plantones repartidos a los pequeños productores para que ellos produzcan el camu camu y la empresa lo procese y lo exporte. O sea, nuestros indicadores, microzonificación ecológica y económica, para capacidad de uso de suelos, microzonificación Yurimaguas Tarapoto, ese es un plan de desarrollo ya que usa el alcalde de Yurimaguas, es un indicador sumamente importante, porque también hay una interpretación perversa con el tema de publicaciones, ¿no? Hay una interpretación perversa que a veces castiga a instituciones que se dedican a producir tecnologías para el desarrollo de las comunidades que la empresa privada, y a veces las publicaciones obedecen más, lo digo por experiencia propia porque yo soy regina, ¿no? Yo soy investigador, a veces obedece más a un esfuerzo personal de tener un paper, de ser reconocido como regina, y un poco forza la cosa a estudios altamente científicos básicos y no que resuelvan los problemas inmediatos de la sociedad. Entonces ahí hay una reflexión que siempre la estamos haciendo en el centro de investigación, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema, por ejemplo, cuando hacíamos el estroncio en el dorado. ¿Por qué hacen estudios del estroncio en los huesos del dorado en toda la Amazonía peruana? Casi no nos dan plata en algunas oportunidades, con el IRD de Francia, porque el estroncio es el marcador que permite determinar por dónde el pez recorre. De acuerdo a la característica de estroncio que hay en cada lugar del agua, se fija en un hueso que está en la base del cráneo, si hay más estroncio, o sea, es un tema altamente científico, que ha permitido por primera vez determinar por parte del IAP que los dorados, así como el salmón, se reproducen en el lugar donde nacieron. Eso no lo teníamos, el salmón sí lo teníamos, pero ahora el dorado. ¿Y por qué es importante? Por las hidroeléctricas. ¿Por qué es importante? Porque nacen en la cabecera de los ríos de la Amazonía peruana y se engordan en media Amazonía y lo depredan en la cuenca de Brasil y Colombia, es un gran productor de dorados, ¿no?, para los mercados. Entonces tiene que haber una política complementaria, ¿en base a qué? A la base de información científica. Entonces el tema de ciencia es vital para la Amazonía. En la Amazonía, cualquier empresario que vaya va a ser extractivista si no tiene la concepción científica de lo que es la Amazonía, muy compleja. Somos muy ricos en biodiversidad, pero es una tremenda limitante para nosotros, porque no podemos introducir transgénicos, no podemos poner especies exóticas. O sea, con nuestra propia fragilidad de suelos,
con suelos ácidos, con altísima biodiversidad y la multiplicidad de ángulos para que cualquier monocultivo sea atacado, es un esfuerzo que no es fácil como el mango de mi tierra de Piura, ni en Ica el espárrago, que es mucho más fácil, ¿no? O la tilapia, que por flojos a veces nos hemos dedicado a producir tilapia, pues teniendo gamitana, paiche, porque es un pez que ya tiene un trabajo ya de la época de Cristo, ya existía la tilapia, pero como le vemos la tilapia es fácil, todo el mundo se pone a producir tilapia, ¿no? Afectando a veces nuestra especie, oportunidad de especies nativas. Gracias, Luis. Muchas gracias. Voy a introducir un tema, creo que ustedes bien han escuchado el tema de una estrategia de país para ciencia y tecnología. Y aquí permítanme hablar un poco de CONCITEC. CONCITEC, como ente rector en ciencia y tecnología, definitivamente ha implementado una estrategia. La estrategia está, digamos, ya publicada, formalizada a través del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Ambiental, donde el país ha definido áreas temáticas y líneas priorizadas de investigación basadas en 4 desafíos. Uno de los desafíos es ambiente sostenible, que incluye gestión de riesgos, cambio climático, adaptación, impactos, etc. El otro desafío, salud y bienestar social. El otro desafío, que justo tuvimos una mesa anterior, el de competitividad y diversificación productiva. Y el cuarto desafío, el de seguridad alimentaria. Entonces, ese programa está a disposición del país y es un marco referencial de hacia dónde deben ser guiadas las investigaciones para los institutos públicos de investigación como líneas de investigación, para los sectores encontrar la relación con sus prioridades y para la academia definir la ruta a través de la determinación de líneas de investigación. El otro tema que nos mencionaba Salvador como un reto era establecer una sinergia entre la empresa y el Estado. Entonces, aquí mencionarles, no sé si ustedes han escuchado la ley 3039, la ley de beneficios tributarios, en la que una empresa aliada con un centro de investigación, sea del Estado o sea privada, puede revertir, si invierte en ciencia y tecnología, puede revertir sus impuestos hasta el 175%. La única condición es que el centro de investigación sea debidamente calificado. Y para eso el CONCITEC está calificando a los investigadores y también está calificando los centros de investigación y los grupos de investigación. No tiene un costo ese proceso de calificación porque queremos resaltar que realmente en el país existen grupos de investigación e investigadores, ¿no? Pensando siempre en el contexto de que investigación es un proceso de generación de conocimiento. Vamos a pasar a una tercera ronda y final, y creo que es un reto. La pregunta para nuestros panelistas sería en general, ¿qué nos falta hacer? Definitivamente hemos escuchado de parte de ellos que información, cada uno de ellos como entidades, en su rol, en su función, la están generando. Tenemos información y eso definitivamente es un acto operativo, es un acto que tiene que estar a disposición del país para realizar investigación. Pero ¿qué nos falta hacer para que esta información sea utilizada con fines de investigación en el concepto de generar conocimiento, en el concepto de tener aquel insumo para el tomador de decisión de manera directa, para el científico que tenga que generar mayor información y para que también conversemos con nuestros pares internacionales, porque definitivamente la investigación científica en su indicador, por ejemplo, de publicaciones, nos pone en la mesa y nos pone en contacto con los pares internacionales. ¿Y qué es lo que debemos nosotros y cómo debemos implementar el esquema de monitoreo respecto a las actividades que realizamos en nuestras instituciones? O sea, en principio es, teniendo ya la información, ¿qué nos falta hacer para hacer investigación? ¿Y cómo implementamos un esquema de monitoreo en el marco de esas investigaciones? Por favor, Lorenzo. ¿Me quedé yo con...? Gracias. Sí. Bueno, primero, en general, los inventarios de gases de efecto invernadero nos pueden orientar, además de hacer un gasto efectivo en el gasto público para ser más efectivo en la reducción de emisiones, también nos pueden orientar a dónde investigar más y dónde debe haber más cooperación, porque los inventarios nos dan luces en temas que hay mucha incertidumbre, que hay mucha falta de información y que hay mucho por hacer, y que además, si investigáramos, tendríamos un alto impacto, por ejemplo, en reducción de emisiones,
pues nos daría información muy útil para la gestión de actividades que reduzcan esas emisiones. Después está el lado de que hay que investigar más y para que sea muy útil la información a nivel regional. Los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero se trabajan a nivel agregado, bueno, porque así le dan las orientaciones, pero para la gestión regional sería muy útil tener inventarios regionales, pero para eso se necesita mayor investigación para tener datos regionales y factores de emisión apropiados, sobre todo en el tema de cambio de uso de suelo y silvicultura. Pero además, nosotros nuestros inventarios lo hacemos en nivel, bueno, tenemos diferentes niveles de sofisticación, digamos, pero muchos de los datos le llaman Tier 1, que es el nivel más básico, y es muy importante hacer investigación en laboratorio para tener datos más exactos y más aterrizados a la realidad del Perú para tomar mejores decisiones. Y hay toda una agenda de investigación pendiente que debería realizarse. Ya en el último informe que hicimos del inventario del 2012 y el que estamos haciendo ahora último, que es el año 2014, ya estamos haciendo una identificación de cuáles son las áreas de investigación y temas pendientes en el inventario que deberían ser abordadas prontamente. El tema más importante tal vez sea el tema en el sector USCUS, en el sector de cambio de uso de suelo, que hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre porque todavía falta procesar muchos datos, falta todavía crear factores de emisión adecuados para este tema, y ahí habría que enfocar mucho los esfuerzos. Gracias. Bueno, quisiera mencionar más bien algunas cosas que ya hemos empezado a trabajar en este contexto. Quizás comentar un poco la experiencia de proyectos que en el caso del servicio viene manejando ya hace algunos años, como por ejemplo el proyecto Climandes. Es un proyecto de la cooperación suiza y que nos ha permitido, digamos, asociarnos o trabajar de la mano con la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha habido todo un proceso ahí de cambio de la currícula, del profesional meteorólogo que se forma en la universidad, además del apoyo también al Centro de Formación Regional. O sea, les comento, la Organización Mundial de Meteorología ha reconocido a la Universidad Agraria La Molina como un centro de formación de meteorólogos a nivel de la región de Sudamérica. Ese reconocimiento tiene que ir de la mano justamente de un mayor fortalecimiento de la universidad, justamente por eso hemos hecho todo este proceso de mejora o actualización de la currícula, justamente pensando en las demandas que haya futuro sobre la temática de clima. Sobre eso también se está apoyando con la obtención de grados grados de doctorado de algunos profesores de la universidad a raíz justamente de este proceso. Y muchos otros proyectos los hemos estado trabajando también pensando un poco en que puedan, además de responder a tratar de resolver alguna problemática de manera piloto en alguna región, generar insumos también para la producción de artículos científicos de la mano justamente de entidades, como en el caso de COSUDE, que lo trabajamos con Meteosuisse, que es nuestro par en el par suizo. El otro tema que quería comentar también y que ya desde este año se ha formulado en el marco de los PPRs, los programas presupuestales por resultados, en el PPR 068, que es de gestión de riesgos, este año está implementada una actividad de investigación, ¿no? Justamente todas las entidades vinculadas a este PPR que trabajan el tema de investigación han propuesto en el marco de la gestión de riesgos establecer investigaciones que en algunos casos tocan la temática de cambio climático y que se propone que hacia el 2018 tengamos publicados y sometidos artículos científicos vinculados en el apoyo de la gestión de riesgo con enfoque de cambio climático en algunos casos. Entonces ese es un proceso de alguna manera que va desde el Estado, un poco pensando en el proceso de fomentar el tema de investigación, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido de alguna manera estamos empezando a caminar también pensando justamente en el propósito mucho más en el tema de investigación aplicada, ¿no? Que es en el caso nuestro como proveedor de información, o sea, es decir, por ejemplo, el tema del niño en el marco justamente también del ENFEN, la idea también es
promover el desarrollo de investigaciones ligados justamente a la mejor detección, monitoreo de este evento y sus impactos a nivel ya de sectores, que es un poco lo más complejo, ¿no? Es decir, hay un conocimiento, digamos, de cómo se desarrolla este evento que tiene una escala global, pero sobre los impactos ya que se dan a nivel de sectores económicos, sociales, no es muy bien identificado. Entonces es un proceso también que se está planteando al interior del ENFEM para temas de investigación. Gracias, Salvador. Sí, bueno, yo les voy a comentar, desde el año 2007, 2008 hacia adelante, en las empresas pesqueras, dentro de sus modelos de gestión, no existía la palabra investigación, no existía la palabra ecosistema, no existía, ¿no? Porque, digamos, la situación ambiental ha sido un poco más estable, pero luego se han visto obligados a tener áreas de investigación como jefaturas de prospección, jefaturas de medio ambiente, ¿no? Porque son pues las que les ayudan a hacer una mejor gestión frente a la variabilidad ambiental, ¿no? Entonces eso es importante porque también ha elevado el nivel, por qué no decirlo, de todos los que son los actores dentro de una empresa, los gerentes, a nivel, digamos, también de la organización de la Sociedad Nacional de Pesquería, porque ya se habla de el niño, fenómeno del niño, se habla de madurez sexual, de la anchoveta, se habla si es el anticiclón, el efecto del anticiclón, se habla de una onda Kelvin, o sea, ya se entiende mejor y eso es importante porque eso ayuda también a tener un mejor manejo, ¿no? O sea, es fácil, por decir, transmitir la información que genera el IMARPE y decir, esto es lo que está ocurriendo, entonces también se recepciona mejor la información y eso también es importante, ¿no? Entonces, yo creo que eventos en la cual ayuden a mejorar eso es importantísimo. Por otro lado, si bien es cierto, como mencioné, hay dos fenómenos de niño ya conocidos, que es el del Pacífico y el del niño costero. Es importante conocer de que el monitoreo que se hace a nivel de todo el Pacífico es netamente una gestión americana, donde ellos tienen instaladas boyas a lo largo del Pacífico y la más cercana a la costa peruana está alrededor de las 800 o 900 millas. Es decir, esa información a nosotros no nos brinda de nada, ¿no? Ha habido una iniciativa del IGP en una reunión importante de volcar una inversión en colocar boyas más cercanas a la costa peruana. Sería importantísimo porque nos mantendría alerta de lo que va a ocurrir o el impacto o la magnitud del impacto que podríamos tener en nuestras costas y también, ¿por qué no?, esa información podría servir ya para el sector artesanal o industrial de ir viendo la capacidad de ir cambiando sus artes de pesca, porque se puede venir una pesca de perico, una pesca de otras especies, ¿no?, importantes, de manera que ellos ya están preparados y no esperar al impacto y después del impacto la reacción, que es muy tarde, entonces se puede desaprovechar alguna presencia de otros recursos que se acercan en la costa peruana, ¿no? Eso creo que son retos que se tiene que tomar a nivel privado, primer estatal, ¿no? Y importante también creo que la información que se está tomando ya en las empresas sea parte de un comité como el ENFEM, pero que tenga ya más información de nivel de indicadores biológicos. Creo que eso es importante porque esas alertas son las que mitigan los desembolsos económicos que se puede hacer, porque a veces uno toma una decisión sabiendo que va a haber un impacto, pero no sabe cuál es la magnitud de que puede ocurrir, ¿no? Entonces es importantísimo. Muchas gracias. Luis, por favor. Sí, hay cosas que ya se están haciendo, como el tema de plataformas de información. Todo el conocimiento que uno va generando lo pone en plataformas de información. En el caso de nosotros, para la empresa privada, tenemos Pro Amazonía, donde están todos los estudios técnicos y científicos a nivel de rentabilidad para que cualquier empresario entre a Pro Amazonía y baje un paquete tecnológico, ¿no? El otro tema es Sí Amazonía, que es la base científica general. Ustedes entran Sí Amazonía y bajan toda la información científica en flora, fauna, genética, todos los temas de stock de carbono y todo lo que tengamos ahí. El otro tema son los TIC, las tecnologías de la información y comunicación. ¿Por qué? Porque los TIC nos están ayudando con las comunidades indígenas a tres cosas. En primer lugar, a proteger sus conocimientos de lo que se llama la biopiratería. Es decir, hacemos un trabajo con Indecopy a nivel de
qué conocimientos tradicionales tienen alto impacto, cultura, canciones, medicinas, y se registra previa autorización de ellos, e Indecope lo registra y es una protección. O sea, el tema de informática lo protege contra cualquier patente que quiera. La patente, para ser patente, tiene que ser innovador, y si ya está registrado, publicado en un sistema de información, ya no es patente, entonces es un sistema de información. Y el otro tema es la supercomputadora, que ahí estamos con CENAMI, tengo con varias instituciones de los 8 países de la OTCA, también nos reunimos el 15 y el 16, los 8 países, ¿para qué? Para estructurar el órgano del observatorio regional y también impulsar la plataforma de información para los 8 países en biodiversidad, en gestión integral de recursos hídricos, es decir, en toda… Y a partir de ello, con la UNAMAS, que son 72 universidades de los 8 países de la OTCA, incluirlos en esta plataforma con intercambio de profesionales, creación de redes, es decir, hacer de la investigación una complementariedad, una conectividad, y no estar repitiendo investigaciones, sino hacer, por ejemplo, maestrías de acuerdo a la especialidad de cada país. Vamos a Sinchi, y ahí son unos tromes en el tema de, por ejemplo, en el tema de frutales nativos. Van al IAP, ese grupo, y en el tema de paiche, por ejemplo, de piscicultura, ¿no? A nivel genético, a nivel molecular. Y así entonces salen unos profesionales expertos recorriéndose todas estas instituciones. Es decir, y lo otro es automatizar. Yo vengo hace poco, gracias a la Academia de Ciencias, que nos mandó a 3, un poco para tener una visión más clara, recorrimos las principales instituciones científicas de Brasil y me vine con 3 cargas que las tengo hasta ahora. Primero, la toma de datos en forma automática, mediante sensores remotos. Brasil, en una pantalla de este tamaño de la pared, nos mostró que cualquier quebradita, cualquier río, cualquier lago, en tiempo real en este momento, o cualquier incendio forestal, está ahí. pH, alcalinidad, turbidez. Visitamos Bradar, que es el centro más importante de radares de Brasil, y lo he traído a Iquitos. Y en tiempo real, con sensores, determina movimientos milimétricos, por ejemplo, del oleoducto, y toman acciones inmediatas para corregirla, en tiempo real. O sea, radar, ¿no? Que sea tecnología para ver tal ilegal y una serie de temas. Y Innovate, de la Universidad de Sao Paulo, que tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos en pequeños proyectitos, pero los lleva a nivel empresarial con apoyo preestatario y con asesoramiento técnico. Universidad, sí, academia científica, empresa privada, y los asocia y los conecta a grandes empresas para exportar productos. Por ahí está el truco del desarrollo, rejuvenecimiento, redes y promover las actividades productivas con inclusión social. Y nos reducimos conflictos, impactos, ¿no? Gracias, Luis. Nos están diciendo que nos estamos pasando del tiempo. Creo que voy a resumir brevemente el tema de este panel, agradeciéndoles de antemano. El tema de la información creo que es un tema clave. Está clarísimo que todos somos tomadores de datos, tenemos esa información a disposición. Creo que invertir un poco de tecnología para la difusión, la transparencia de esta información sería importante, lo cual va a generar investigaciones. Importante también mencionar que es necesario conocer la estrategia de investigación en el país, la cual se ha mencionado, el desarrollo de agendas de investigación y un tema importante, el tema de la sinergia, ¿no? El tema de la sinergia entre la empresa, la universidad y el Estado, que no ha sido muy discutido, pero creo que todos tenemos conciencia y tenemos claridad de que eso es importante en los diferentes niveles, a escalas local, regional y a escala de país. Un tema que no se ha tocado en este panel, permítanme rápidamente, cuando hablaba de información yo mencionaba el tema de datos, y el tema de datos ha sido discutido ampliamente, pero no hemos discutido el tema de la información bibliográfica. Ese también es un parámetro producto de la información. Para hacer investigación debemos estar a la par con lo que el mundo está realizando. Y entonces creo que es importante que tengamos esa información a la mano. Y aquí un cherry cortísimo, inscríbanse al Directorio Nacional de Investigaciones e Innovadores del Perú, el DINA, y a través del DINA ustedes pueden tener acceso a texto completo de todas las publicaciones internacionales de la base Scopus, de Science Direct,
y de otras bases de datos internacionales indexadas. Con eso ustedes van a poder identificar cuáles son las publicaciones que tenemos actualmente en el mundo y en cuáles nosotros debemos invertir en el país. Ese es el Cherry y finalmente nuevamente agradecerles a ustedes por su participación y gracias por habernos invitado a este evento. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a todos los ponentes.